Hola, buenos días, bienvenidos a la segunda edición de Preguntas Cruzadas, una doble entrevista colaborativa. Nos hacemos preguntas el uno al otro, cruzadas de manera intercalada, y desde el chat ya sabéis que podéis participar, tanto preguntando a quien queráis como respondiendo a lo que queráis. Recordad que esto no es una competición ni un examen sorpresa con mala intención, pero esperemos que nos pongamos en algún aprieto. Hoy se encuentra al otro lado del ring Patricia Ramos. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola David, encantada, bien, aquí, deseando ¿Preparada? empezar, preparadísima. Perfecto. Para poneros un poco en contexto, Patricia es CEO de Adiria, una agencia de comunicación especializada en e-commerce y startups con un modelo más inglés. Y creo que no quiere decir parar a la hora del té. Se centran en crear estrategias de comunicación a medida para posicionar empresas en el mercado español a través de las relaciones públicas, el conocimiento del ecosistema y los eventos. Patricia forma parte de la lista Mujeres de Éxito en España, 40 emprendedoras que pisan fuerte en el mundo del marketing y el e-commerce. Espero que eso no signifique que tiene un 50 de pie. Además, se define como animal social y curiosa, y me he enterado que sus primeros pinitos en SEO fueron blajateros. Bienvenida, Patricia, o portadora de noticias. Oh, bueno, gracias. Qué bonita la introducción, creo que es la más bonita que me han hecho nunca. ¿Sí? Ah, muchas Sí, sí, gracias. sí, me ha parecido muy currada, o sea, muy bien, muy bien. Buen trabajo de investigación ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a todos los que estéis por el chat también. Ya sabéis que podéis dejar preguntas o contestar lo que queráis y os animamos a interactuar desde ya. Si te parece, Patricia, esto es un uno a uno, una batalla de preguntas. Si quieres hacer los honores y empezar tú. Venga, me parece bien que arranque. Yo es que, claro, siempre tengo un tema, este tema salió el otro día cuando estábamos ahí en la previa y yo es que siempre lo saco, siempre que hablo con gente que hace SEO. Y es, ¿podemos de una vez asumir que no sabemos nada? Porque es que me da la sensación de que todo el mundo se dedica a escribir guías y no sé qué y no sé cuál, y creo que nadie sabe nada de SEO y que simplemente intentamos seguir detrás, intentando descifrar el código sin saber. O tú me dices, sí, sí, hay una lógica detrás y esto se sabe. A ver, por un lado está lo que leemos por las redes, por LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que es un poco también es gajes del propio oficio, pero en general del marketing, del sector, cualquier cosa que, ¿no? Es estas fórmulas, es como si las fórmulas para ser viral en LinkedIn o en Twitter o en cualquier red social, hasta qué punto conoces el algoritmo, conoces a las personas para mover ¿no? Los contenidos de esta manera. Por un lado tenemos esto y por otro lado yo creo que sí que hay un trabajo de investigación. Es cierto que los algoritmos que mueven Google son un misterio entre comillas, pero sí que hay una investigación, un trabajo de pruebas, de casos de estudios, de experimentos o incluso de simplemente informándonos con todos los documentos que últimamente están saliendo de los juicios y las filtraciones y demás. Por lo tanto, sí que tenemos cierta información. Yo creo que en general si vamos a los contenidos que realmente pueden aportarnos algo, sí que sabemos algo. Es cierto que a lo mejor no todo, pero yo creo que hay fundamentos detrás. Yo creo que cada vez que sabemos algo o queremos saber algo, me da igual que sea Google o la red social que sea, y nos lo cambia todo para que tengamos que volver a empezar, ¿no? Y entonces esa es la oportunidad en la que las empresas, agencias de SEO, etcétera, sabes, como de pronto con el cloud es como puedes crecer exponencialmente, pero si de pronto estás perdido, y creo que os pasa a todos en alguno de los procesos, eh, pues os cuesta otra vez, ¿no? Volver a retomar a lo mejor un tiempo. ¿Los clientes tienen esa paciencia con vosotros o no? Claro. Piensa también que en general SEO no cambia de repente. Es cierto que el tema de los algoritmos, los gordos, sí que puede tener movimientos heavies, pero el SEO realmente no cambia de la noche a la mañana. Sí que es eso, hay ciertos retoques y hay algoritmos que nos pueden mover más o menos, pero la estrategia, la base sigue siendo la misma. Por lo tanto, si estás siguiendo un roadmap definido y claro y con las bases bien asentadas, no te mueve todo. Al menos el playbook no te lo retoca tanto.
No sé si por aquí, por ejemplo, Natalia, Sí. que es SEO también, que nos saluda desde Singapur, está de acuerdo con lo que comentamos, o Oscar, por ejemplo, que dice que no sabe de SEO, pero controla mucho más de lo que dice. Oscar sabe. Pues mira, Patricia, tenía otra pregunta, pero tengo curiosidad por el hilo que has retomado. No sé si vosotros tenéis la fórmula perfecta a la hora de convertir una noticia en noticia realmente, en venderle algo noticiable a los periodistas y que tenga la difusión que vosotros pretendéis. Nosotros lo que tenemos es muchos años de experiencia siendo periodistas. Entonces eso hace que sepamos qué es lo que podríamos llevar a un titular y lo que no. Quiero decir, o sea, a veces no es tanto el dato en sí, sino cómo vendemos el dato al periodista. Quiero decirte, a ver, es que es un poco complejo lo que nosotros hacemos, ¿no? No creo que todo pueda ser convertido en noticia, pero sí un porcentaje muy alto del trabajo diario de casi cualquier empresa. Y es un tema de enfoque, es un tema de cómo lo vendemos y a quién se lo vendemos. Entonces, una vez encontramos cuál va a ser el discurso con el que le vamos a vender el dato, escribir las noticias es lo de menos. O sea, para nosotros es muy fácil, ¿sabes? Porque todos en mi equipo somos periodistas, con lo cual es muy sencillo redactar algo que le llame la atención a otro periodista. Y el tema es encontrar esa conexión entre lo que puede ser interesante para la marca y lo que puede ser interesante para el periodista en el mismo momento. ¿Sabes? Porque a veces la marca no quiere decir determinadas cosas, a veces el periodista no puede hablar de algo pues simplemente pues porque no está en su agenda. Entonces ahí encontrar ese equilibrio es un poco difícil. No sé si te he respondido muy bien, Sí, pero... sí, perfectamente, pero déjame hacerte un matiz para acercarme más a tu pregunta, porque me has contestado desde tu punto de vista y es perfecto, o sea, desde tu empresa, lo que haces y demás, pero ¿eso lo ves en general en el sector también? O sea, No, esa metodología, porque aquí yo creo es donde está la trampa. No, a ver, yo creo que hay muchas agencias de PR y de comunicación en España que están hechas directamente compuestas por publicistas y gente que hace relaciones públicas. Y es muy guay, ¿eh? No, o sea, no me meto para nada con su trabajo porque los publicistas nos alegran la vida todos los días. Para mí, o sea, una publi buena y una buena campaña de PR pues me hacen feliz directamente, o sea, Como la de Jaguar. Sí, yo que sé, hay cosas que dices, es que esto mola, ¿sabes? Al que se le haya ocurrido esto tiene una capacidad que yo no tengo, pero ellos no saben vender noticias, ellos venden publicidad. Entonces, cuando tú tienes la intención de posicionarte en medios, de trabajar la voz de autoridad, de ser noticia, si te lo está escribiendo un publicista, no va a escribir algo que sea útil para un periodista. Yo creo que ahí está la diferencia. O sea, nuestra manera de hacer las relaciones públicas es distinta, creo que porque nosotros somos un equipo distinto de agencia. Vale, entiendo. Mira, nos están llegando los primeros comentarios. Aquí Natalia, por ejemplo, dice totalmente de acuerdo. Quien sigue Google desde hace tiempo entiende la dirección en cuál vamos. Ignacio, trabajo de clickbait, quizá con el tema de la publicidad. Y aquí Lorena, que te da la enhorabuena por tu trabajo, Patricia, y pregunta, he trabajado en medios muchos años y ahora tengo un e-commerce y sé lo difícil que es llegar. ¿Es la agenda de la agencia de PR lo más importante o lo único importante? Toma ya. Bueno, pues gracias por esta pregunta, Lorena. Yo creo que no es tanto un tema de cantidad de contactos que también, sino como la relación que tengas con los contactos que tienes. O sea, quiero decirte, no es importante tener 200 contactos en el país, quizás sea mejor tener solo 5, pero que sean muy buenos y que esos 5 te puedan explicar en qué andan, ¿no? O sea, en plan de, pues en esta sección ahora está escribiendo sobre este tema en concreto esta persona y que te puedan estar estableciendo vínculos, ¿no? Si las personas correctas te tienen en la memoria, las oportunidades te llegan. Yo no persigo oportunidades. O sea, en líneas generales, ¿no? O sea, claro, les voy diciendo, tengo esta información,
pero todos los días me escriben periodistas para decirme, oye, mira, estoy haciendo hoy me ha llegado una cosa de un periódico nacional, en plan, necesito un notario que conteste no sé qué, hace años trabajabas con sigues trabajando, hace 6 años que no trabajo con este señor, pero está bien, hemos hecho muy bien nuestro trabajo porque cuando ha necesitado un notario se ha acordado de nosotros. Tal cual, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, a veces es un poco esto, no hace falta tener infinitos recursos, sino bueno, establecer bien relaciones buenas y duraderas con determinados periodistas. Al final todo va en las relaciones personales. Ayer que estaba en un evento hablando sobre B2B y tal, y se hablaba mucho de datos y tal, y al final cuando estábamos charlando las conclusiones que llegábamos era, bueno, al final lo que importa son estas charlas uno a uno, al final son relaciones básicamente. Y vemos que SEO, Growth, el PR, al final son las relaciones. Es a lo que vamos. Redes. O sea, y creo que ahí también hay un tema de que las agencias de PR o las agencias en general que son súper generalistas, no sé si me terminan de convencer. En determinados temas sí. Por ejemplo, el SEO es un tema en el que sí que puedes permitirte el lujo de ser más generalista porque al final tienes que hacer un estudio de lo que hace el cliente, ¿no? Entonces eso es un poco distinto. Pero no sé, o sea, creo que también va por ahí. Sí, tal cual. Vale, Patricia, ¿quieres lanzar una pregunta? Sí, a ver, venga, yo te quería preguntar, esto es una pregunta que suelo hacer mucho a todo el mundo con el que conozco, porque creo que también dice mucho de cómo somos las agencias o de cómo trabajamos cuando contestamos a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo más absurdo que te ha dicho o pedido un cliente y cómo lo has gestionado? Buah, esta es buena. Para que veas que las preguntas no estaban preparadas de antemano, me ha pillado totalmente desprevenido. Vale. No sé si es lo más absurdo, porque al final sí que tiene todo el sentido del mundo, pero hace poco me llegó un lead que es lo primero que me ha venido a la mente, ¿vale? Quizá, no sé si responde del todo a tu pregunta, pero hace poco me llegó un lead y tuvimos una conversación y la verdad es que fue muy bien, pero al acabar la llamada me preguntó, vale, dame datos. Datos que podemos conseguir. Y claro, fue un poco, a ver, yo te puedo, lo de siempre, ¿no? Prometer trabajo, prometer la hoja de ruta y demás, pero lo que no te puedo hacer es prometer resultados, y además con datos cuantificables y demás. Primero porque es imposible, o sea, no te puedo decir ni alcance, ni, bueno, los resultados al final de visitas, porque no depende solo de mí, del trabajo que puedo hacer. Y segundo, que ni siquiera conozco, no me he metido tampoco en tu proyecto como para indicar. Si no tengo tus datos, ni siquiera cómo puedo darte yo lo que podemos conseguir. Y a veces, por un lado lo entiendo, porque al final el SEO puede ser demasiado abstracto a veces, ¿no? Y quizá muchos posibles clientes o clientes que piensan en el SEO como SEM, que tampoco llega a ser tal cual. Es decir, las campañas de SEM cada vez son más caras y cada vez son más difíciles. Ya no es si tú metes X consigues Y, es mucho más complicado actualmente. Pues en SEO más de lo mismo. Es cierto que se puede hacer unas proyecciones y unas previsiones más o menos con los datos que podemos obtener, pero antes también necesitamos una investigación del sector y del cliente y del tablero, tanto del tablero como de las fichas que estamos jugando. Y a partir de ahí podemos hacer ciertas estimaciones para establecer a partir de la hoja de ruta lo que podamos hacer. Pero de entrada yo no te puedo prometer resultados, y menos en la propuesta inicial. Así que esto es lo que me ha venido a la mente y que me pasó recientemente. No sé si por ahí te contesto. Sí, no, o sea, para mí es un tema de gestión de expectativas. Hay gente, y supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? O sea, es que yo tengo dinero para 2 meses y quiero salir en los primeros en Google, pero tengo una competencia feroz y voy a precio. Pues, señor, gestión de la Sí, realidad. tal cual. O sea, podemos hacer trabajo para irnos posicionando, pero es un trabajo a medio y largo plazo y no se ven los resultados en 5 minutos desde que me contratas.
Entonces, este tema de quiero la luna por 4 euros y gracias por acompañarme es un poco... Sí, sí. Y por absurdo, quizás justo antes nos han pasado unas imágenes para cambiarlas en un WordPress, que esto tampoco sería trabajo de un SEO, pero bueno, le podemos echar una mano al cliente. El tema es que nos pasan un documento en Google Docs y dentro están las imágenes para que las pongamos en el WordPress. Así que vemos un poco el nivel y la formación con la que estamos trabajando. Eso también ha sido... Nos hemos echado unas risas esta mañana con esto. Ya, luego se hace otra, ¿no? El tema de cómo gestionas que tú no hablas el mismo idioma que tu cliente. Esa es muy buena. Sí, sí, sí. Venga, pregunta. ¿Cómo? Es una pregunta. Pregunta oficial, venga. Pues es algo que me persigue constantemente y de hecho la semana pasada hablando precisamente con Óscar, que le mando un saludo desde aquí, me preguntaba cuál había sido un poco el malentendido cultural del lenguaje, de idioma y tal, y me venía justamente a la mente porque además los SEOs, que siempre pensamos en tecnicismos, anglicismos también, y que si crawl budget y indexación y rastreo y todas estas cosas, nos cuesta mucho traducir nuestro lenguaje a algo entendible. No solo en cuanto a traducir estos tecnicismos y demás, sino también traducir las iniciativas que queremos hacer y explicar bien el por qué. Es decir, tú puedes cambiar X o Y en los enlaces o la estructura de una web, pero ¿qué va a implicar? ¿En qué le va a beneficiar eso al cliente? ¿Y qué va a implicar? ¿En qué beneficios y en cuanto a los recursos que necesitamos para eso? Yo creo que esto es clave, que tanto a la hora de que nos compren nuestras iniciativas, por así decirlo, que se implementen, que se destinen recursos a eso y que el cliente lo entienda, que no solo nuestro trabajo, sino el valor que le aportamos también. Y al final tenemos que traducir tanto lo que queremos hacer como lo que vamos a conseguir, no solo en visitas o en rastreo o lo que sea, sino al final es en el dinero, que es lo que importa realmente al cliente. Y es un trabajo que es un work in progress continuo. Sí. No sé si en ese caso, por ejemplo, ya que hablamos por ahí, porque en PR se habla, por ejemplo, awareness o reputación, autoridad. No sé cómo conectas tú el valor de las relaciones públicas con los KPIs que pueden obsesionar más a un cliente. A ver, yo cuando tengo la reunión inicial con clientes soy muy clara. No podemos trabajar todos los objetivos a la vez, tenemos que obtener un objetivo cada vez con cada uno de los trabajos y tenemos que buscar estrategias para llegar a ese objetivo. Si tu objetivo es awareness de marca, no puedes estar trabajando tu voz de autoridad. Es imposible. O sea, porque no te conoce nadie. Entonces tengo que hacer que primero te conozcan tu marca, vean qué valor tienes. Normalmente, o sea, si es un producto, pues que tu producto sea reconocible. Y luego ya hablamos de autoridad. Pero esto de mezclar conceptos y trabajar todo a la vez es imposible porque no se puede medir. Luego hay otra cosa, hay una parte de las relaciones públicas que es difícilmente medible. O sea, ¿cómo mido que tú que estás lanzando tu producto en España, o sea, puedo medir la audiencia que dicen los medios que tienen? Puedo medir pues cómo te va en LinkedIn y cuál es el reconocimiento de tu marca. Puedo perseguir haciendo escucha social en Meltwater u otra de las herramientas, cómo de reconocible eres. Se pueden medir determinadas cosas. Pero cómo mido el que te sientas a comer con empresarios del sector y que de pronto empieces a estar en las mesas adecuadas. Como mido el que el ministerio te haya contactado por una consulta a empresarios de tu sector. Como mido el que de pronto pues directores de recursos humanos te empiecen a seguir, o de recursos humanos o de lo que sea, te empiecen a seguir en LinkedIn y empiezas a ser una referencia para ellos. ¿Cómo mido eso? ¿Sabes? O sea, hay un trabajo ahí que no es nada fácil de medir y que lo tenemos que poner en valor casi verbalmente y uno a uno, ¿sabes? Oye, que no es nada fácil colarse aquí, que hay mucha gente que le gustaría y que te han invitado a esto. O sea, disfrutemos también de este logro, aunque no lo podamos poner en un KPI.
Y no sé si os llegan pedidos muy concretos de, vale, queremos esto, ¿no? Y tienen la idea formada ellos de lo que es una campaña de PR y le tenéis que formar en el sentido de lo que implica, pero un poco también lo que comentabas antes. Si vamos por autoridad, no podemos ir por otro lado. No sé si esto es uno de los factores que precisamente más cuestan explicarle al cliente. Lo que hay que tener en cuenta es que son X horas, o sea, es que parece que las relaciones públicas o no se hace nada o todo lo contrario, ¿no? Al final tú cuando estás haciendo un presupuesto para PR, nosotros estamos presupuestando una serie de horas mensuales que nos llevaría a trabajar en X objetivo. Entonces, si tú quieres trabajar 3 objetivos a la vez, voy a necesitar el triple de horas. Entonces, es una cuestión de presupuesto. Lo que no puedes hacer es pedirme, no, yo quiero que por un precio estándar, voy a llamar estándar de entre 2 y 3.000 euros al mes, ¿vale? Que es un poco el precio normal, vamos a decir, de una agencia para una empresa normal. Hay cosas más baratas, ¿eh? Para las startups, dependiendo de los objetivos. Pero bueno, vamos a poner algo muy en la media, que sería entre 2 y 3.000 euros. No, yo quiero que por 2.000 euros hagas el lanzamiento de mi producto y además yo quiero salir en revista Emprendedores, en Forbes, porque esto es tipiquísimo, y si puedo en la portada de 5 días. Y además, si salgo explicando el lanzamiento de mi producto en el espejo público, lo has hecho redondo. Y todo con enlaces do follow, ¿no? Y todo con 2.000 euros. Y tú, claro, porque el espejo público no tiene otra cosa que hacer que escucharme a mí, ¿sabes? Sin saber nada de tu producto, porque es un lanzamiento, todo esto. Bueno, o sea, es que hay que ser realista. O sea, creo que a veces hay gente que no entiende que detrás de las PR hay una estrategia y unos tiempos. O sea, es un poco complicado. Educar a nuestros clientes es un poco complicado, diría Sí, yo. curiosamente desde el lado del SEO también te entiendo mucho con el tema de los tiempos. También justamente el mismo cliente de antes el otro día me hacía la pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a poder ver sus resultados? Yo, pero no habéis acabado la web, no la podemos lanzar ni indexar, hagamos esto y luego ya empezamos a hablar. Entiendo que ahora, por ejemplo, todo el mundo está obsesionado con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahora tenemos que meter la inteligencia artificial en la sopa, porque si no parece que no tienes proyecto, que no tienes noticia, que no tienes. O sea, vosotros igual, imagino que ahora está todo el mundo en plan de búsquedas por voz, inteligencia artificial, el SEO en chatbot, todo esto como, primero, ¿qué sabemos? Segundo, ¿cómo lo podemos transmitir lo que sabemos? Y tercero, ¿cómo lo gestionas, no? Sí, aquí sí que hay cierto chup por la parte de los clientes que tienen mucha curiosidad, tienen cierto miedo también y quieren saber más sobre este tema. Lo que sabemos es que, por un lado, esto es todo muy incipiente y está cambiando cada día, o sea, iba a decir cada semana, pero no, es cada día tenemos una noticia nueva, se sabe algo nuevo y ellos mismos, las plataformas, hoy día lo utilizan de una manera y el segundo día tenemos otra plataforma, otro cambio, calibran no sé qué. Por lo tanto, es un ecosistema más vivo que nunca. Por lo tanto, hay que coger todo con muchas pinzas. Sí que es cierto que cada vez ya tenemos cierto recorrido y están saliendo los primeros estudios, casos de estudio, pruebas, experimentos y demás. Por lo tanto, tenemos cada vez más datos. También es cierto que desde Europa tenemos, entre comillas, cierta ventaja porque todo se ha lanzado antes en Estados Unidos por el tema de la legalidad, privacidad y demás, como el tema de las AI Overviews de Google. Por lo tanto, ya tenemos cierto recorrido, cierta ventaja con los datos que hemos podido recoger desde Estados Unidos. Así que sí, como es todo un campo de pruebas general, hay que cogerlo todo con pinzas. Los datos son estudios muy, muy, muy pequeños, por lo tanto no se puede extrapolar absolutamente nada. Se escuchan cada día burradas de mira cómo está cambiando o Google va a morir o lo que sea y cuidado con los gráficos y con los datos que estamos teniendo. Por lo tanto, hay que ver al cliente de, vale, es un campo de pruebas, hay que tenerlo todo con mucho cuidado y no hay que volverse loco con todo esto. Sí que es cierto que hay que tener un ojo aquí y ver cómo se está comportando el usuario, las visitas que recibimos de este tipo de chatbots en general y qué podemos hacer con esto. Pero sí que se ha visto, por ejemplo, que hacer, digamos, SEO para los buscadores normales y SEO para los chatbots más o menos trabajan muy a la par. Es cierto que hay ciertos
matices, pero en general más o menos si optimizas para uno, pues se puede decir que optimizas para el otro. Por lo tanto, es un aprendizaje continuo e ir con cuidado, pero en eso estamos, desde luego, sí, sí. Aquí también hay un trabajo de formación o de explicación al cliente. Yo es que creo que estamos en un momento muy parecido. El otro día, cuando nos conocimos, te lo contaba, ¿no? Que yo había empezado haciendo muy mal SEO, pero no porque éramos malos, sino porque estábamos inventándonos una profesión donde no existía. Entonces, bueno, retomo y explico un poco para que los que no saben pues se encuentren también con una parte que yo creo que no es tan conocida de la historia de todo esto, pero que existió, ¿no? Yo, como os decía, soy periodista, entré en 2006 en una redacción. En 2006 las revistas eran las reinas, o sea, se repartían revistas por todas partes, la gente compraba revistas constantemente. Pero ya empezaba el cambio, ¿no? Empezábamos a publicar cosas en Facebook, empezábamos a subir cosas a las páginas web que de pronto tenían retorno, como tenían visitas empezaron los banners, empezaron los anuncios en redes sociales, o sea, estábamos inventándonos una profesión digital. Y en este inventarnos, pues algunos jefes que tenían plantillas de periodistas pues amplias, decidieron montar blogs y esos blogs se iban posicionando cosas muy random, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una página web que teníamos que era sobre aceite de argán, y yo he hecho todas las cosas que no se deben hacer en el SEO en una página web de aceite de argán. Pero de escribir texto blanco en fondo blanco, o sea, éramos súper malos, pero estábamos inventándonos un trabajo, o sea, no había normas, Google no penalizaba, Google empezó a penalizar porque se nos iban ocurriendo cosas. Entonces, estaba muy guay, era una época en la que eras muy libre para intentar trampear al otro. Y a mí eso yo la vivía como con mucha intensidad. Luego volví al periodismo porque me di cuenta de que eso era un vicio y no sabía si querías meterme en esa guerra. Pero creo que estamos en un momento similar, ¿no? O sea, hay más normas, porque es verdad que ya los buscadores pues han dicho sí, esto no, para no pisarnos entre nosotros, ¿sabes? Sino que sea una competición justa, cosa que me parece bien, pero creo que estamos en un mundo, en una fase de la historia en la que tenemos que volver a inventar constantemente, y eso es muy divertido. Sí, yo creo que en general nuestra profesión, al menos en el ámbito digital, ya forma parte de nuestro core, es constante evolución y aprendizaje, y si no, pues salte del juego, porque es así. Porque lo que comentabas ahora del SEO, que me ha parecido muy, muy bueno, me acuerdo yo de la época cuando empezaba también, que se podían crear blogs también en muchísimos periódicos, sacabas enlaces de ahí gratuitos, o sea, el SEO divertido, pero al final es como evolucionan también los buscadores y el propio SEO, es gente intentando trampear el algoritmo y el algoritmo intentando arreglar estos bugs, entre comillas, ¿no? Y al final es como se evoluciona, es el juego constante. Pero sí, sí, pero es lo que decías, yo creo que es en general, quizá el tema de la inteligencia artificial lo está acelerando todo mucho, pero yo creo que no nos salimos de las pautas, del camino que estaba marcado de antes. Así que nada, a seguir corriendo. Nosotros probamos, medimos y repetimos. O sea, y creo que es algo que nos une Tal a los dos, porque yo creo que ya es una manera de vivir, ¿no? Una vez que se te mete eso en la cabeza, ya es todo. Mido, funciona, repito, no funciona, corrijo, vuelvo a repetir. O sea, es este bucle infinito, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mira, Patricia, por aquí tenemos algunas preguntas. Ignacio nos dice, no sé si ha contestado algo parecido, pero su caso más complicado, el proyecto del que más satisfacción ha sacado, del que más has aprendido, sin nombrar marca. Ojo, qué pregunta más amplia, más complicada. Tengo un cliente que cuando nos contrataron se llamaban X se dedicaba a una cosa muy concreta. ¿Era Twitter? No, ojalá. Y bueno, ellos pues tenían un problema, y es que les conocían por lo que habían hecho, no lo que estaban haciendo. Entonces nos tocó trabajar el posicionamiento de la marca para explicar, bueno, pues es que estamos haciendo ya esto, y además eran terriblemente buenos en lo que hacían, en lo que hacen. Y bueno, o sea,
nos tocó pues trabajar todo el posicionamiento, ¿no? de esta marca. Los resultados hiper mega satisfactorios para las dos partes, porque siempre hemos conseguido que los periodistas sean muy, muy, muy proactivos con esta marca en concreto, ¿sabes? A veces nos escriben ellos en plan de, oye, mándame un byline porque, o sea, tiene un reconocimiento de marca guay y tal, o sea, cuando ya lo teníamos todo hecho y estábamos en las mieles de tal, fueron comprados por una empresa, entonces ahora nos toca trabajar todo el reposicionamiento de marca, pues es como volver a empezar. Y además antes hacían esta parte y ahora hacen muchas más cosas, con lo cual estamos ahora en el segundo o tercer nacimiento de esta empresa y a mí me encanta. O sea, está siendo complicadísimo pues porque es una empresa que ya tenemos trayectoria juntos, llevamos trabajando 5 años con ellos, cosa que no es nada común en las agencias. Pero nos entendemos muy bien, sabemos muy bien qué es lo que ellos necesitan y sabemos los periodistas lo que necesitan de esta marca y entonces ahora estamos en este reposicionar por segunda, tercera vez y está siendo muy divertido, complejo pero muy divertido. Yo es que estas cosas me divierten. Ah, qué guay. Me ha sonado un poco como si fuera un Pokémon que iba evolucionando, ¿no? La primera. Es que las empresas evolucionan y lo que no puedes hacer es que tu comunicación no lo haga contigo. O sea, al final, si tú estás diciendo lo mismo desde hace 7 años y de la misma forma y al mismo público, pues a lo mejor tu producto se va a quedar obsoleto. Nosotros, muchos de nuestros clientes son digitales. Lo estábamos diciendo, es que tenemos que ir probando cosas y testeando cosas constantemente. Entonces, si mi cliente es digital, pues va a evolucionar. Y su servicio va a evolucionar y yo tengo que evolucionar mi discurso y contárselo a la prensa para que siempre sean noticiables, ¿no? Y en ese sentido, ¿habéis notado también cómo va evolucionando lo que le parece interesante tanto al público en general como a los periodistas que está ligado, ¿no? Porque evoluciona el producto, evoluciona las formas, pero no sé si también evoluciona cómo o qué buscan en general. Evoluciona el lector y es más, es que muchas veces nos contratan empresas para que evangelicemos, que esto es una cosa que no hay mucha gente que no entiende. Hace ya unos años que no trabajo, bueno, sí, 1 año o 2 que no trabajo con ellos y creo que ya puedo decirlo puedo decirlo sin saltar en idea. Cuando Content Square, que es una empresa de analítica de usuario que yo creo que todos conocemos, llegaron a España, nos contrataron para que hablásemos de, bueno, pues para que les posicionásemos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a hablar de determinadas cosas de analítica de usuario, el lector no estaba acostumbrado. Entonces no sabían las cosas más básicas. Entonces nuestros primeros trabajos no eran tanto de posicionamiento de marca, que también, sino trabajo de educar al lector. De que sepas que esta es la próxima revolución, esto se hace así, esto se mide así, esto es un mapa de calor, esto es no sé qué. Entonces íbamos como introduciendo todos los meses, ¿sabes? Conceptos y conceptos y conceptos cada vez más complejos hasta que llegó un momento que podíamos hablar de que lo que hacía Content Square sin necesidad de explicar entre paréntesis qué es lo que era cada cosa, ¿no? Pero eso nos llevó casi 3 años. O sea, es un proceso. También debe ser un proceso muy bonito, ¿no? El hecho de esa parte más formativa, divulgativa. Me estaba acordando el caso de Product Hackers, que lo han hablado muchísimo, el Corti, ¿no? Y demás, como ellos inventaron como una categoría propia con su lenguaje, su metodología y tal. Y ahora que ya sabemos, ¿no? Es Growth, por ejemplo, y tal, la North Star, pero es un lenguaje propio que ellos hicieron mucho trabajo formador en general en el sector. Claro, es que no queda otra. Hay veces que tenemos que explicarle a la gente qué es lo que es y esa es la fase 1, ¿no? O sea, pasa mucho, por ejemplo, con las cremas. Y me voy de tema completamente o cambio de tercio completamente. De pronto nadie sabe qué son las niazamidas. Y entonces te empiezan a decir todo el mundo, es que sirve para no sé qué. O el retinal, que ahora resulta que es mejor que el retinol. Entonces tú, ¿sabes? No lanzas la crema como fulanita, la crema de no sé qué. No, empiezas explicando que el retinal es mejor que el retinol y luego ya metes tu marca. O sea, primero, ¿sabes? O sea, y este proceso de formación continua, si lo sabes trasladar bien al público, es muy divertido para las dos partes. Vale. ¿Esto del retinal es cierto o me lo has metido? Sí, es cierto. Es cierto. Vale, sí. perfecto. Es que me enteré ayer, perdón, pero es que me enteré ayer de que el retinol te salen manchas si lo usas con vitamina C y te pones al sol y con el retinal no.
Vale, mira lo que aprendemos aquí, genial. Estudios dermatológicos, ya no me pidáis, pero eso es Genial, lo que genial. hay. Buen apunte. Bueno, Natalia nos lanza otra pregunta. Pregunta para los dos. ¿Qué hacéis fuera de lo laboral, en plan hobbies u otras actividades, para mantenerse inspirados y estratégicos? venga, empieza tú. Pues yo voy a decir una cosa que hago bien y otra cosa que hago mal en este sentido. Bien, yo creo que me expongo a mucha diversidad de contenido y demás de muchas disciplinas diferentes y no solo en eso, sino que también me gusta mucho la lectura y películas y series que ficción. Por lo tanto, me nutro en ese sentido. Pero lo que hago mal es quizá no me doy el tiempo suficiente, tiempo-espacio suficiente como para que mi cabeza desarrolle y explore a partir de ahí. Entonces, sí que tengo muchos inputs, pero quizás necesitaría un poco más de espacio para eso. Y aparte, pues un poco de deporte y demás, que en movimientos cuando mejor me fluyen las ideas en general. ¿Te toca? Pues yo es que iba a mentir, pero he decidido que como estamos entre amigos no voy a mentir. Yo soy un animal social. Entonces, a mí necesito estar con gente. Entonces, a mí me gusta mucho juntarme con gente a hablar. Me da igual que sea en un parque, que sea no sé, o sea, muchos días, casi todos los días, encuentro inspiración en algo tan absurdo como ver a mi hijo jugando con sus niñas, ¿sabes? Con sus amigas. Y están ahí, que tienen 3 años, y están haciendo trastadas y ver cómo piensan, de pronto me da un montón de ideas. Necesito tiempo todos los días para leer. Además, un tiempo amplio porque me gusta mucho leer, devoro libros, devoro cómics, muchísimos cómics, me flipan los cómics. Me gusta el cine en general y también invierto una buena parte de mi vida en ver cine y necesito música en directo. O sea, me encanta la música en directo, he trabajado muchos años de crítico musical y es algo que intento hacer siempre que puedo. O sea, tengo muchos amigos músicos y siempre que me dicen toco no sé dónde, mi respuesta es voy. O sea, ya veo cómo me apaño, pero intento ir siempre. Así que Vale, eso vale. sería mi respuesta. Y si te pido alguna recomendación de concierto o un cómic, por ejemplo, ¿qué te viene lo primero a la mente? En cómic, yo es que tengo un fetiche con Frank Miller. Ya sé que es muy violento y muy tal, pero es que me encanta Frank Miller, me gusta desde adolescente y cuando las niñas estaban con Sailor Moon, yo estaba flipando con Sin City. No sé por qué, desde pequeña. Entonces a mí me encanta Frank Miller y si no lo conocéis, desde luego os recomendaría que lo leyeseis. Más allá de 300, que es el que yo creo que se hizo más famoso por la peli y tal, pero bueno, tiene ahí unas historias en Sin City, Ronin, que yo creo que vale la pena. Pero me gusta mucho el cómic, o sea, me gusta Topi, me gusta David Mack, me gusta mucho el cómic. O sea, podríamos hablar horas de esto. Vale. Y conciertos, pues no lo sé, es que vete. O sea, yo escucho de todo en casa. En mi casa, y yo misma estoy siempre trabajando con música y escucho casi de todo. Tengo una excepción bastante seria con lo siento, no me gusta el reggaetón. Lo he intentado mucho, no me gusta, no... No hace falta que te disculpes aquí, ¿no? No lo pillo. O sea, el resto me puede gustar más o menos. O sea, pero eso lo llevo un poco regular. Reggaetón, Vale. hip hop, me cuesta más. Vale. Pues Patricia, si quieres lanzarme una pregunta. A ver qué te pregunto ahora, porque claro, estamos ahí un poco Si hay que retomar el tema profesional. Claro, nos hemos metido ahí mucho en un tema personal, que a mí guay, pero venga, retomemos el profesional. ¿Cómo vivimos los hypes, no? Porque de pronto hace un par de años, estaba todo el mundo obsesionado con que Alexa iba a ser la que nos iba a hacer la siguiente revolución. Entonces le íbamos a decir a Alexa, añade arroz a la lista de la compra, y Alexa iba a decir, ¿quieres venderlo por Amazon y te llegas tal? Y entonces iba a ser todo automático y vas a tener a tu abuela súper digitalizada y súper cubierta de cosas. Eso no ha pasado y eso no tiene pinta de que vaya a pasar. Y ahora hablamos antes de la inteligencia artificial, ChatGPT, que parece que también hay gente que tiene ilusión de que esto pase, ¿no? ¿Cómo gestionamos el hype de la gente? Porque te han llegado a pedir cosas así, en plan de
de cómo hago para posicionarme en Alexa y que Alexa lea mi receta de pollo al curry o cosas así. Yo creo que al final, desde la parte de cliente, creo que no me han pedido nada así súper loco. Siempre sale alguna pregunta un poco del palo, oye, ¿dónde vas? ¿No? O ¿dónde has leído eso? Sí que es cierto que van saliendo preguntas así. Al final yo creo que el tema del hype o sí, en este sentido, hay que ir al dato. Al final es, oye, vale, antes de tomar cualquier decisión o un volantazo en cambio de estrategia y demás, que a mí también se me va con los objetos brillantes en general, ¿no? Y hay que intentar poner los pies en el suelo y primero revisar un poco tu estrategia, un poco, oye, cuál es tu hoja de ruta, qué tenías marcado para este año o hacia dónde quieres ir y pensar un poco, vale, esto se alinea con mis objetivos y mi propósito también, un poco los valores, porque a lo mejor tú quieres posicionar en Alexa, pero a ti tu público no lo utiliza, o tú vas en contra de Amazon, por ejemplo, por lo tanto tampoco te interesa. Por ahí, y ver un poco también con los datos que comentábamos antes si merece la pena según qué inversión o invertir en general tiempo, recursos en según qué, es como el tema de eso, de Alexa, la búsqueda por voz, pues llevan desde el 2015 hablando de que este es el año de las búsquedas por voz y nunca ha pasado. Pues veamos los últimos informes que tengamos o los datos que tengamos y veamos el uso de este tipo de búsquedas en general y con eso podremos tomar una decisión. Así que antes de volvernos locos, revisemos un poco nuestra estrategia básicamente y datos. ¿No te parece que hay un tema aquí, o al menos en lo mío sí que lo hay de vez en cuando, un tema Black Mirror, ¿no? De que la gente ve Black Mirror o este tipo de series en los que hay futuros distópicos pero no muy disonantes de lo que tenemos, simplemente opciones más evolucionadas de cosas que tenemos en casa ya y que gestionamos en casa todos los días. Y entonces de pronto el cliente soñador te viene y te dice esto, ¿no? O sea, es que la búsqueda por voz, tal, no sé qué, y yo tengo no, me lo invento, ¿no? O sea, pues soy un dentista de Madrid y quiero que cuando le preguntes a Alexa por dentistas de Madrid salga directamente y agendes conmigo. Técnicamente no se puede, caballero, pero el señor está bien, ¿no? O sea, sí, mira, estaba pensando que hace poco que fue el Mobile World Congress aquí en Barcelona, que estuve por allí y tal, y hay varias secciones dedicadas un poco a las novedades y eso. Y pasando por allí, cuando salí me dio la sensación de que no hay nada nuevo, o sea, ya lo he visto todo. Yo creo que actualmente tenemos tantos inputs y tenemos tantas noticias y estamos buscando tanto la novedad, lo nuevo, tal, que ya es que nos impacta todo esto. Por lo tanto, estamos es que en esa corriente del hype, de buscar cosas nuevas constantemente, de esa noticia, de la novedad. Entonces yo creo que ya estamos en esa corriente. No sé si nos estamos dejando llevar en general y la tecnología, la sociedad no va a un ritmo tan elevado. Es como el tema de la inteligencia artificial, nos estamos flipando y es cierto que están avanzando increíblemente, pero estamos viendo, justo ayer estaba leyendo las últimas filtraciones de Google precisamente y no utilizan tanto Machine Learning o inteligencia artificial como nos pensamos, siguen combinando sistemas muy tradicionales como antes con otras tecnologías tan novedosas, pero no van tan avanzados como nos pensamos, o el tema de cómo se la cuela con el tipo de los contenidos, esas señales que están utilizando, o el uso de la IA en general. Si le preguntas a la gente de la calle, ¿cuánta gente va a utilizar la IA en el día a día? Poco. Así que quizás nos estamos flipando en general, no solo por la novedad vende, sino porque vivimos también unas burbujas que son muy nuestras. Ya, sí, o sea, la burbuja está ahí. O sea, no nos damos cuenta de que somos nosotros. Estamos en un sector muy tecnológico, muy digital, muy cambiante y somos la vanguardia. O sea, yo nunca me había considerado, bueno, pues especialmente Early fan de la adopter. inteligencia artificial, sí, y el otro día hablando con mis amigos de toda la vida, además, o sea, gente inteligente que trabajaban en el INTA, o sea, me estaban diciendo, es que tú eres una heavy user de inteligencia artificial. Y yo, no, pues si solo lo uso para esto, me miraban así.
Digo, Y tal pues cual. sí, soy heavy user, claro. Sí, No me sí, había sí. dado cuenta, o sea, de verdad no era por... Sí, es que estamos en esto, ¿no? Somos pioneros o somos los que vamos creando, entonces, por simple curiosidad, vamos testeando cosas. Sí, sí, A nos ver qué. olvidamos de las campanas de Gauss últimamente. Pues sí. Te lanzo una pregunta. A ver. ¿Cómo habéis notado la mano del SEO en la evolución del sector de las relaciones públicas? A ver, nosotros es que lo integramos. Hay agencias que pasan de esto porque es demasiado complejo. Entonces, en las agencias más tradicionales ignoran completamente el SEO porque no, porque pasa una cosa. Normalmente, aunque yo redacto una nota de prensa que está muy bien redactada y un enlace que ponga sea súper relevante, ni el periodista lo va a mirar ni te lo va a publicar. O sea, esto es así. El porcentaje de periodistas que te llaman para pedirte información no es excesivamente alto. Los que te piden información adicional, y cuando te piden información adicional, aunque tú la hayas sacado del blog, no se van a ir al blog. O sea, yo normalmente lo que hago es que sí que me tengo aprendido y revisado los blogs de nuestros clientes, entonces les puedo decir, mira, pues puedes encontrar esta información en esto, esta información en esto, para que el periodista también vaya un poco generando su propio discurso, pero no es lo habitual. Lo habitual en las agencias españolas es te mandan una noticia, la cortas, la pegas y ya está. Entonces, ese es un poco el nivel. Nosotros no, nosotros trabajamos, de hecho a mí me gusta trabajar directamente teniendo reuniones con las agencias de SEO de nuestros clientes, porque si podemos de alguna manera reforzarles, al final nosotros estamos consiguiendo impactos Tal y cual. muchas veces la búsqueda te lleva antes y más a través de buscadores inteligentes y de GPT y tal, te llevan antes a un medio que a la página web. Entonces, si trabajamos juntos y me dices en qué estás, yo puedo intentar integrarlo. No siempre lo podré hacer o no siempre será natural que haya esa conexión entre las dos partes, pero si lo conseguimos, pues es un win-win para las dos agencias. Y de la parte del periodista de las publicaciones, ¿hay más reticencia al poner un enlace o utilizar según qué o te piden más dinero? Está prohibido. O sea, los medios de comunicación en España, en un porcentaje altísimo, tienen prohibido poner enlaces. Entonces tú mandas la nota de prensa, a lo mejor llena de enlaces y te los quitan directamente. O sea, no van a dar. Hay algunos medios en los que te contestan diciéndote un precio. Si quieres que poner este enlace, pues me pagas no sé cuánto y tal. Los serios no, los nacionales no, directamente no lo ponen. Los especializados, algunos sí, y a mí me parece bien, o sea, que lo hagan. Al final estás, posicionando un que te vayas de mi página, ¿no? Entonces, Sí, es sí. normal también que quieran tener una compensación al respecto. O sea, no me parece mal, pero en líneas generales los clientes tienen que entender que nosotros no podemos mandar enlaces. Los mandamos, pues, porque pues a veces, pues porque es que, pues como periodistas sabemos que necesitamos información adicional. Entonces, por eso nuestro trabajo es más en la línea de contenido. ¿Qué contenido SEO que estás intentando posicionar tú? Y entonces yo a lo mejor, pues un contenido del blog lo puedo llevar a hacer una nota de prensa evergreen. Pues podemos intentarlo y si sale, guay, que conseguimos un impacto, pues fantástico. Que no conseguimos nada, pues no hemos conseguido nada, pero el trabajo ya está hecho, ¿no? Y ya tenemos, incluso a veces luego la agencia de SEO dice, pues guay, me lo quedo y dentro de 6 meses lo subo dándole la vueltecita. Vale, vale. Mira, por aquí nos comentaban, además los medios periodistas muchas veces tienen la idea equivocada de que si hay un trabajo de SEO detrás de la publicación pierde naturalidad, pero no siempre es así, sobre todo cuando hay detrás un trabajo como el que comenta Patricia, una lucha constante. Sí, Tal cual. también es que se nota mucho cuando algo está redactado para SEO, Ya. mal redactado para SEO, ¿no? Frases demasiado cortas que no tienen nada que ver con cómo hablan los medios de comunicación. Entonces ahí hay que intentar encontrar un equilibrio entre el ser directo y estar usando las mismas palabras y que el tono de redacción tiene que ser necesariamente distinto. Eso lo tienen que entender las dos partes, porque si no, es que no También funciona habrá, bien.
Ahora que comentabas con el tema del contenido, supongo que también hay un trabajo con el departamento interno de la empresa a la hora de crear contenido, claro, dame noticias, ¿no? Dame qué puedo mover, básicamente, y dame una razón por la que la empresa, por la que el medio te tenga que enlazar a ti. Eso nos cuesta que algunos lo entiendan. O sea, que sea noticia para ti no significa que sea noticia para un periodista. Esto se lo digo a muchos y casi constantemente. O sea, de hecho he llegado a poner post diciendo tatúatelo, porque es un poco así. O sea, algo que es fundamental para ti y súper importante, de pronto no es tanto para la gente. O sea, el nombramiento de un nuevo CEO es interesante. Sí, dependiendo de la empresa y dependiendo, o sea, quiero decirte, si es el CEO de Nestlé, pues a lo mejor consigo que, sí, probablemente consigamos que todos los medios de comunicación hablen del cambio de CEO de Nestlé o de Zara, ¿no? O de la agencia fulanita de Albacete, pues me va a costar más tener la atención. ¿Lo puedo conseguir? Pues sí, hombre, a lo mejor en las noticias de Albacete están súper interesados en ir a hacer una entrevista y es un buen impacto. O sea, no está mal, pero hay que ser realista. Y ahora que comentabas lo del CEO de Nestlé o de la empresa de Albacete, me venía a la cabeza ¿cómo has vivido el cambio o la evolución del tema de la marca personal, el peso que tiene la persona detrás? No sé si has notado que te piden más, que ganan más estos contenidos o que los CEOs o las personas responsables también tienen menos reticencia a la hora de dar la cara, colaborar en general con eso. Yo creo que, o sea, es un trabajo de PR que hemos hecho toda la vida, lo de posicionar directivos en medios de comunicación, pero entonces solo lo podíamos hacer las agencias de PR a través de buenos contactos en medios y tal y cual, nos costaba más. Y ahora el tema de que en redes sociales, especialmente en LinkedIn, tú puedas trabajar tu propio contenido y posicionarte a ti mismo como líder, nos está simplificando muchísimo la vida a las agencias. Porque de pronto ya pues hay determinada gente que es conocida o que hay periodistas que les siguen y ya a veces hasta nos llaman porque, oye, he visto que fulanito ha sacado hoy no sé qué, sé que eres su agencia, ¿me puede dar una versión extendida o podemos escribir un artículo sobre esto? ¿Sabes? O sea, para mí, bueno, es que yo creo que hoy en día si eres un directivo de una empresa medio decente, tienes que trabajar tu presencia vamos, tienes que hacer marca personal, porque si no la haces, estás perdiendo oportunidades. ¿Y crees que esto va a ir a más o estamos haciendo ya un poco tope, ¿no? Porque ahora sí que todos los fundadores, CEOs y demás hacen como su built-in public y eso. No sé si hay demasiadas voces en... Es que una vez más estamos en la burbuja. Es que no nos damos cuenta de que en LinkedIn en España, si no recuerdo mal, es como entre el 2 o el 3% de la gente los que publicamos a diario. Entonces, o sea, es que no somos nadie. O sea, entonces ahora, no es que ahora hay mucha gente, no es que éramos muy pocos. Es que éramos muy pocos. Entonces es normal que si ahora vienen otros 4, digamos, ay, es que el algoritmo antes me daba más visibilidad que ahora. Claro, es que antes éramos 2. Entonces estábamos muy bien. Porque teníamos toda la atención de todo el mundo. Ahora somos más, pero no es una cantidad tan bestia como para que no valga la pena el esfuerzo de intentarlo. O sea, seguimos siendo muy pocos. Seguimos siendo muy pocos. Aquí Óscar nos lanza una pregunta para los dos. Relación entre el EEAT y las relaciones públicas. No sé si os ha llegado bien este concepto de EAT, que es un concepto que es Expertise, Experience, Authority and Trust, que es un poco como una clasificación o un filtro que tiene Google para clasificar la calidad y la confiabilidad de las páginas web. No sé si os pide mucho, lo tenéis en cuenta, ¿cómo lo trabajáis? Es que yo creo que, o sea, yo cuando alguien me saca esta clasificación, normalmente le digo, ¿cómo te llamas? O sea, quiero decirte, tienes que empezar a comunicar y tienes que empezar a construir todo esto. Pero para mí son pasos. O sea, no podemos empezar pidiendo, ¿no? O sea, si tú empiezas ahora a hacer un trabajo de marca personal, pues lo normal es que te lean 4 gatos.
Y lo normal es que no tengas ninguna autoridad porque nadie sabe quién eres. Y por mucho que tú estés diciendo todos los días, tengo una agencia y hago no sé qué, nadie te va a acordar. O sea, pocos se van a acordar de ti, ¿no? Entonces, con el tiempo ya alguien te empezará a recordar, ya serás creído, ya tendrás voz de autoridad, ya. O sea, pero eso es un proceso. Cuando una agencia de comunicación como la nuestra nos piden de pronto, no es que yo quiero es ser excelente, o sea, seamos realistas, es un proceso para mí, ¿eh? Yo no sé si tú lo vives distinto. No, la verdad es que sí, yo creo que aquí también está muy relacionado, porque por más que tú grites en tu página web, pongamos un ejemplo, ¿no? Si vamos a posicionar una web, por más que tú grites en tu página web que eres el mejor haciendo X, también tienes que demostrarlo con hechos, no solo desde tu propia página web, también fuera. Por eso también aquí la relación con el tema del PR es muy importante. De hecho, no solo EAT, que es una de las bases, son los enlaces, por ejemplo, sino si vamos al link building en sí, yo creo que esto ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Ya no, el link building ya no se basa en comprar enlaces y demás, es un trabajo mucho más de digital PR, como se conoce más en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, que comentabas antes, no, que te había leído en tu bio en LinkedIn que un poco que habías cogido la base del negocio de agencia de comunicación de allí, más que la agencia típica española, por concepto. Sí, no, literal, o sea, en Inglaterra no hay diferencia entre el PR digital y en el PR físico. O sea, se entiende que la comunicación es una y las relaciones públicas son unas y la construcción de credibilidad de marca y posicionamiento de marca es uno. Entonces, se trabaja de manera indistinta, o al menos las agencias buenas lo trabajan de manera indistinta, seas online o offline. Y eso es lo que nosotros llevamos en el core de nuestro negocio, ¿no? O sea, reputación tienes una. Me da igual que te llegue un mensaje en LinkedIn o que sea vía un medio de comunicación. Crisis es crisis, escándalo es escándalo, posicionamiento es posicionamiento, es uno. Para mí esto Sí, sí. es muy, muy claro. Ahora me venía otra pregunta hablando de reputación, con el tema de las crisis de reputación, pero Roberto nos hacía antes otra pregunta que decía, ¿cómo veis esto de NPR y SEO para los rastreadores de Google? Una simple mención de marca en un buen sitio ya cuenta como un backlink para demostrar que una marca es popular y relevante. De hecho, Roberto, esta es una de las preguntas de los temas que comentábamos con Óscar, que grabamos la semana pasada y creo que se publicará mañana, si no me equivoco, Óscar, el podcast, en su podcast. Hablábamos precisamente de esto, del tema de las menciones y demás. Es cierto que esto se lleva comentando durante varios años ya, el peso de las menciones y la diferencia respecto a los enlaces, y no sé si creo que no podemos equipararlo al peso de los enlaces en cuanto a la influencia en los buscadores, pero sí que ha visto, por ejemplo, que los chatbots tienen bastante relevancia el tema de las menciones. Yo creo que quizá no podemos decir que cuenta como un backlink, pero sí que tiene peso, porque al final es todo, es menciones que hablen bien de la marca y al final estás reforzando tu entidad, que es tu marca en general. No sé qué opinas tú al respecto, Patricia. Sí, no, es que es tal cual, o sea, el posicionamiento es todo. Y evidentemente una mención de un periodista en un artículo especializado, pues eso es bueno, ¿no? Es más relevante a veces que otro tipo otro tipo de enlaces que a lo mejor no te están generando tanto. Sí, tal cual, tal cual. Mira, Óscar, comenta aquí Spam de Valor mañana a las 11, así que mañana le daremos bombo por aquí. Y Patricia, ya quedan un par de minutillos para la hora que me habías prometido. No sé si quieres aprovechar para alguna última pregunta, que creo que me he pasado y se ha desequilibrado un poco, te he hecho más preguntas que tú a mí. No, mira, pues yo quería hablar de tu otra parte, ¿no? Porque hablas mucho de la importancia de cuidarse, del autocuidado del emprendedor, de todas estas cosas que es tan interesante y que creo que no hacemos mucho caso los que emprendemos a las señales de alerta. Y a mí me da la sensación de que vivimos en el constante caos. ¿Cómo domas el caos? ¿Tienes algún truco? ¿Se puede domar el caos?
O sea, creo que una de las peores personas para dar consejos sobre esto. Yo creo que vivimos como dices, en caos y en incertidumbre, los entornos VUCA, ¿no? VUCA que comentan y tal, y estamos en un momento así y hay que acostumbrarse a vivir así, pero no sé cómo. Sigo luchando Ya. con esto y porque es algo que realmente la incertidumbre me provoca mucha ansiedad, pero es algo con lo que estoy trabajando porque sé que tengo que aprender a vivir con esto. Así que no sé si te puedo dar ningún consejo. Primero, que consejos no voy a dar a nadie, pero no sé cómo explicar que lo hago yo porque de momento no lo estoy haciendo nada bien. Así que si tú tienes algún consejo para mí al respecto, te lo recojo. Bueno, pero primero, perdón, porque no sé si lo estáis oyendo, pero hay una obra que han decidido arrancar ahora mismo y El caos, está el caos. el caos, ¿no? Pues que sepáis que aquí hay un poco de caos. Disculpad. Si quieres saber cómo es gestionar caos, incluye un niño en tu ecuación. Mm, Yo para mí hubo un antes y un después, ¿no? Porque o sea, siempre estás emprendiendo, no sé qué, no sé cuál, y tienes que gestionar tu vida privada, tu vida pública. En mi caso, voy a muchísimos eventos, tengo que estar bastante tiempo fuera de casa y me invierto mucho tiempo en conocer gente. Es un poco siempre complejo, ¿no? Pero si además de esto tienes un niño que si de pronto se pone malo, que si es fiesta en el cole, que si, o sea, unas cosas random que dices, sí. ¿por qué no? Pues esto. Y aprendes a vivir con ello y abrazar el caos como parte de quién eres. O sea, al final lo que yo trato es de buscarme unos huecos para mí y defiendo esos huecos con uñas y dientes. Son para mí. Los defiendo primero en los contratos con los clientes. O sea, por ejemplo, mi horario de trabajo es este. Fuera de este contrato, ¿sabes? Fuera de este horario de trabajo, puedes contactarme, probablemente no te conteste. Y si necesitas que te conteste en este horario, o sea, fuera de mi horario, pues entonces estamos hablando de que tienes una crisis. Si tienes una crisis, me pagas acorde a la crisis. O sea, parece muy radical, pero a mí me ha ahorrado muchísimos problemas, ¿sabes? Porque a mí no me importa, yo, y creo que quien me sigue en LinkedIn lo sabe, yo trabajo los fines de semana, los fines de semana hay noticias, entonces si veo la oportunidad de colocar a alguno de mis clientes en alguna noticia, pues evidentemente tengo que trabajar el fin de semana. Pero una cosa es que yo elija que tengo una oportunidad y lo haga, y otra cosa es que tú me llames un sábado por la mañana para decirme es que ha pasado no sé qué. Pues un sábado por la mañana significa que me tienes que pagar. O sea, aparte, porque no es mi horario habitual de trabajo, ¿no? Bueno, no sé, gestión del caos. No, me parece muy interesante y de hecho es una de las cosas que también me cuesta a mí, el hecho de marcar estos innegociables, que creo que es muy importante, pero vivo con la duda constante de hasta qué punto o qué es razonable o qué no, en qué ceder y en qué no. Y es como que sé que esto es como una ¿no? discusión y autodebate que debemos tener constantemente, pero es un campo de batalla aquí propio también. Que es un El tema muy límite yo interesante. creo que lo tiene que poner uno. O sea, Sí, 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 y sí. tiene que asumir, pues, bueno, pues, cuánto de tu vida le das a tu negocio. Yo creo que todos le damos más espacio del que debiéramos, porque al final no deja de ser nuestro niño, ¿sabes? Si quieres que vaya bien, luego tienes nóminas que pagar, tienes cosas que hacer. Entonces, claro, obviamente invertimos muchas horas, mucho cariño, muchas esperanzas, mucho intentar crecer, mucho. O sea, al final no deja de ser otro ser más de tu familia, tu empresa, ¿no? Pero es verdad que, date, pues si a ti lo que te gusta es leer todos los días, pues que no te pise nadie tu media hora. ¿Sabes? Sí, Póntela a la hora que tú quieras, pero que no te la pise, porque si cedes esa media hora, tu salud mental se va a resentir. sí, sí. Pues si tú tienes que ceder esa media hora, le tienes que explicar a tu cliente, miras que esto es importante para mí, entonces como esto no es tan urgente, si es tan urgente para ti, me lo vas a tener que pagar como un extra, porque estoy renunciando a algo que es importante para mí y para mi salud mental. O al menos es como yo intento gestionarlo todo.
Mucha razón. Quizá uno de los elementos trampa, y ya paramos de divagar con esto, es cuando el negocio no solo lo ves como tu hijo, sino también forma parte como de tu identidad y como tu fórmula del valor propio. Es como que, ¿no? Es el tema de productividad y tal, no sé qué, y cómo tú te autovaloras con ¿no? Respecto al éxito profesional, que salgan bien, que hayas producido y este tipo de resultados. Yo creo que también entramos en este juego trampa y es una de las zancadillas que nos autoponemos, ¿no? En este sentido. Sí, a mí me pasa que, o sea, que yo, cuando has hecho la intro de quién soy, no sé qué, en plan de, claro, mi agencia está en el top de agencias de España y soy de las 35 mujeres emprendedoras de no sé qué. A mí estas cosas me generan como mucha, no te sé decir, porque, o sea, no es impostor, ¿eh? No es impostor. Yo soy consciente de que mi agencia tiene un posicionamiento que es el que tiene y que somos buenos para determinado tipo de clientes. Y yo entiendo que tengamos cierta relevancia en el sector, pues porque, bueno, nos lo hemos currado. Y súper orgullosa de que me tengan en cuenta en listas de estas de mujeres emprendedoras y no sé qué. Pero es que no me siento, o sea, no me siento identificada con esto. O sea, al final yo tengo la sensación de que voy siempre corriendo con todo, ¿sabes? Que vas siempre intentando sacar lo mejor de ti mismo y intento quitarme el peso de la cabeza de ser la mejor porque no puedo. Entonces ya no podría con todo. O sea, simplemente Sí, me centro en intentar hacer un buen trabajo, tener las cosas, la lista de tareas pendientes lo más baja posible, intentar que mis chicos que trabajan conmigo estén contentos, que los clientes también estén satisfechos y ya con eso me doy por vencida, o sea, por satisfecha. El resto. Está muy bien. Y de hecho me has dado una idea y es que al próximo invitado o invitada, en vez de buscarle los logros, le buscaré la mierda para presentarla así, y Ay, empezar pues sin eso estaría presión. bien. Eso estaría guay. Pues mira, grandes fracasos de Patricia Ramos. Pues mira, pues oye, también los tengo como todo el mundo. O sea, cosas que te han salido mal. Pues mira, sí. Mira, te Vale, voy a vale. decir una, para que no te quedes con Venga. las ganas. Voy a compartir un caso de fracaso. Hace no demasiado tiempo, hace como menos de un año, una agencia de marketing que sí que, bueno, tenían un discurso un poco disruptor y tal y cual, pues nos contactaron para que les hiciésemos un trabajo de posicionamiento, evidentemente muy focalizado en medios de marketing e e-commerce, porque era donde estaban sus clientes y tal y cual. Normalmente mi respuesta a todo este tipo de agencias es no, porque me da la sensación de que es difícil, o sea, son pocos medios y conseguir unas expectativas realistas es difícil, ¿no? O sea, gestionar las expectativas es complicado. Pero bueno, como yo vi claro, o pensé que había un mensaje claramente diferencial, pues venga, dije que sí, nos lanzamos, tiramos para adelante, hicimos un currazo bastante importante y tal y cual. Y después de 2 o 3 meses le dije al chico, no estamos preparados, o sea, los periodistas no estaban preparados para esto. Nadie entiende de lo que estás hablando, no estamos consiguiendo evangelizar y tú no tienes dinero suficiente como para hacer ese trabajo del que hablábamos antes, de ir todos los meses explicando qué es lo que haces, cómo lo haces, Con lo cual, solo te voy a generar frustración en el corto plazo, porque no vas a conseguir lo que tú querías conseguir y solo me está generando frustración en el equipo porque no conseguimos tampoco hacernos entender. Entonces, para solucionar vida y salud mental de las dos partes, termino el contrato. Y terminé el contrato a los 2 meses. Lo entendieron, pero además encantado. Yo creo que les deseo la mejor de las suertes y ellos sí que tienen algo distinto, ¿eh? Pero creo que el mercado en este momento no estaba nada preparado para lo que ellos estaban proponiendo. Entonces, bueno, a veces se fracasa, no pasa nada. No, pero la verdad es que, joder, es muy valiente, tanto a la hora de explicarlo como para ser realista, ¿no? Y decir, oye, mira, no vamos por buen camino, vamos a replantear o parar. Y es muy honesto también por vuestra parte realizar este ejercicio, que sé que debería ser la norma, ¿no? De cualquier profesional, pero no se ve tan a menudo. Yo creo que hay mucha gente, o sea, creo que somos una de las agencias que a más gente le decimos que no. O sea, pero no por nada, sino porque somos pequeños, queremos seguir siendo pequeños. O sea, no me pretendo convertirme en un Jonathan Cuenca ni en
un marco, ni, no, o sea, guay, pero no quiero eso, ¿no? Quiero tener relaciones con clientes que entiendan que hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas y que confíen en mí y que haya resultados para las dos partes. Si algo genera dolor en el equipo, y de verdad es que a veces le metemos muchas horas en mucha ilusión, y si hay frustración en el equipo, sé que el cliente va a tener la misma frustración o más. Entonces necesitamos tener una conversación honesta, y a veces lo honesto es decir, no estamos preparados para esto, no es el momento, retomamos. También me ha pasado que al decir no, ahora no por esto, cuando ya luego veo oportunidades, entonces te escribo dentro de a lo mejor 6 meses y te digo, oye, mira, ha salido esto, pues ahora tengamos una opción, ¿quieres volver a intentarlo? ¿Sabes? Y como yo siempre soy transparente, pues muchas veces me dan la oportunidad y a veces la hemos sabido aprovechar muy bien, hemos conseguido impactos chulos. Qué guay, Patricia. La verdad es que el planteamiento me parece muy, muy bueno y, joder, te lo pillo. Pues, Patricia, ya para cerrar, me gustaría pedirte si me pudieras recomendar a alguien a quien traer aquí al próximo Preguntas Cruzadas. Pues mira, te voy a decir a una persona que no conozco y querría conocer y querría hacerle preguntas. Vale. Jordi Ordóñez. Vale. Esta mañana me he levantado y he dicho, Jordi Ordóñez, no le conozco, no he cruzado ni una palabra con él, pero es una persona a la que sigo atentamente. Me parece que el mundo de Amazon es un mundo complejísimo, me parece que se explica súper bien, me parece que tenéis muchas cosas en común y que creo que en un momento dado la conversación puede ser súper interesante, incluso hablando de algo tan de nicho. Y me parece que cuando él explica sus cosas y tú, pues creo que tenéis muchos puntos en común y creo que puede salir una conversación muy interesante. Pero bueno, que me perdone Jordi Ordóñez por tirarle el marrón sin conocerle, pero es que me gustaría. Vale. Que fuese él. Pues le lanzo a Jordi, yo encantadísimo de charlar con él. Ya tengo a la siguiente invitada, que será el martes por la tarde, mañana lo anunciaré, pero le contacto hoy a Jordi y le digo, mira, Patricia me ha dicho que te utilizaré como excusa. Estupendo, sí. Mira, luego eso no le conozco, pero yo también le escribiré por privado para decirle, perdona, pero es que me interesaba verte en este programa. Perfecto, vamos a hacer presión por los dos lados, genial. Bueno. Pues Patricia, espero que hayas pasado un buen rato y muchísimas gracias por esta horita. Sí, gracias a vosotros, perdón por el ruido. Perdón por el caos. El caos, es caos. Perfecto. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado por aquí por el chat. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y de nuevo, muchas gracias, Patricia. Un abrazo a todos. Hasta luego, David. Chao. Hasta luego.